Pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso, que nunca ha debido suceder y del que me acabo de enterar. Presidente Santos rechaza operaciones irregulares en la campaña de 2010. Roberto Prieto admite ingreso de recursos de Odebrecht en la campaña de 2010. Comité Financiero de Campaña Santos de 2010 niega pago de afiches por parte de Odebrecht. Director de la DIAN señala que ingreso de recursos de Odebrecht no fue informado a la campaña. Gas Natural rechaza liquidación de Electricaribe. Incineran 3 buses en Arauca. Autorizarían edificio de 20 pisos en vías principales de Bogotá. 8.000 vuelos cancelados por la peor tormenta invernal del año en Estados Unidos. Nairo se corona campeón de la Tirreno Adriático. Juventus y Leicester se clasifican a cuartos de final en la Champions. Buenas noches. El presidente Juan Manuel Santos expresó su rechazo por revelaciones del gerente de su campaña, Roberto Prieto, quien aseguró que dineros de Odebrecht financiaron la campaña presidencial de 2010. El jefe de Estado manifestó su rechazo al hecho de que hubo recursos no registrados en la campaña y pidió excusas por lo que denominó como un hecho bochornoso. Fue a través de su cuenta en Twitter como el presidente Juan Manuel Santos se refirió a las revelaciones de recursos no registrados en su campaña del año 2010. Quiero expresar mi más absoluto rechazo y condena frente a ese hecho. Lamento profundamente y pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso, que nunca ha debido suceder y del que me acabo de enterar. El jefe de Estado pidió a los involucrados asumir su responsabilidad. No autoricé ni tuve conocimiento de esas gestiones, las cuales se hicieron en directa violación de las normas éticas y de control que exigí se impusieran en la campaña. Pido a todos los involucrados que aclaren a la mayor brevedad posible esta actuación inaceptable. Reiteró a las autoridades competentes su solicitud para que investiguen todas las decisiones de su administración. Esta violación de las normas de la campaña no supone, ni puede suponer, que se deriven hechos de corrupción en mi gobierno. Reitero mi solicitud a las autoridades competentes para que investiguen todas las decisiones de mi administración y sancionen a los responsables de cualquier acto de corrupción. Esta es la primera vez que el presidente Santos se refiere de manera directa a las acusaciones sobre dineros de Odebrecht en su campaña del año 2010. En diálogo con Blue Radio, Roberto Prieto, exgerente de la campaña Santos Presidente, reconoció el ingreso de dineros de la constructora Odebrecht a las cuentas de la campaña presidencial. Prieto aclaró que fue una actuación irregular de la que el mandatario no tuvo conocimiento. Roberto Prieto dijo que era una realidad el ingreso de dineros de Odebrecht a las cuentas de la campaña del presidente Juan Manuel Santos. Prieto reconoció que ordenó los 2 millones de afiches y que la operación fue irregular. Yo lo reconozco, a mí me dieron, hay que contratar 2 millones de afiches. Y dijo, ¿quién paga eso? Lo paga Odebrecht. Mándele la factura a Odebrecht. Eso fue lo que yo hice, porque ya estaba fondeado. Pues los financieros. Los que hicieron el acercamiento con ellos. En su confesión, Roberto Prieto aseguró que el presidente Santos no conocía de la situación. Eso es una realidad y usted me pregunta y se lo tengo que decir honestamente. Eso fue una operación irregular y la campaña la tendrá que aceptar y la va a aceptar. Y es una operación irregular donde el presidente no tuvo nada, absolutamente nada que ver. El exgerente de la campaña Santos Presidente, en el ojo del huracán, negó sin embargo haber recibido $1 millón del ex senador Otto Bula, procesado por el escándalo de Odebrecht. ¿A quién le cabe en la cabeza? ¿A quién le cabe en la cabeza que Odebrecht me va a entregar $1 millón de la mano dándole la vuelta a un señor Otto Bula? A él Bula lo llama y lo busca. Necesitamos una cita con el señor Bula, con Andrés Giraldo. ¿Por qué? Andrés Giraldo conoce a Correa desde muchos años atrás porque el papá de Correa había sido vicepresidente de Bancafé. Y Correa sabía que Andrés y yo éramos muy amigos y somos muy amigos. Y Andrés es una persona extremadamente inteligente, es un tipo que sabe estructurar proyectos, sabe tramitar proyectos, y Correa sabía que Andrés y yo éramos amigos. Entonces él hace una lógica. Este señor Bula quiere unos proyectos, voy a llamar a Andrés que sabe de eso
Y como Andrés amigo de Roberto, pues seguramente Roberto le ayuda a socializarlo. Esa es la lógica de esa reunión. Y así se da. El exgerente de la campaña Santos Presidente negó también haber recibido dineros de Rodrigo Jaramillo, expresidente de Interbolsa. Esta tarde también Jorge Arabia, testigo clave del descalabro de la comisionista de Bolsa, negó haber conocido a Prieto y haber estado detrás del giro de recursos de Interbolsa a la campaña del presidente Santos. El Comité Financiero de la campaña Santos 2010, integrado por Orlando Sardi, Juan Claudio Morales y Consuelo Caldas, reconoció que sí sostuvo una reunión con un directivo de la empresa Odebrecht en esa época, pero aseguró que nadie tuvo conocimiento de la compra de afiches con recursos de la firma brasilera. A través de un comunicado conjunto, Orlando Sardi de Lima, director financiero de la campaña Santos en el año 2010, Consuelo Caldas, expresidenta de la Cámara de Comercio, y el empresario Juan Claudio Morales aseguran que a principios del año 2010, Eduardo Zambrano contactó a Juan Claudio Morales ofreciendo presentarle a algunos empresarios interesados en apoyar la campaña del candidato Juan Manuel Santos, razón por la cual se coordinó un desayuno que se llevó a cabo a principios del año en un restaurante. Manifiestan además que una vez el señor Zambrano presentó a Luis Bueno como gerente de Odebrecht en Colombia, en ese momento empresa de gran reconocimiento nacional e internacional, le explicaron la reglamentación existente en el sentido que la campaña del candidato Santos solo podría recibir donaciones de personas naturales, pues las donaciones de personas jurídicas nacionales deberían llegar a los partidos de acuerdo a la ley, y con la explicación mencionada se terminó la reunión. En el mismo comunicado dejan claro que la compra de los afiches a que se ha hecho referencia, supuestamente efectuada con recursos de Odebrecht en el exterior, no fue de su conocimiento ni del gerente ni del comité financiero. Hacen claridad que además hubo absoluto desconocimiento del entonces candidato Juan Manuel Santos, quien siempre exigió rigurosidad en el manejo de los recursos y el estricto cumplimiento de las normas y procedimientos de acuerdo a la ley electoral. Por su parte, el director de la DIAN, Santiago Rojas, sostuvo que no fue informado del ingreso de recursos a la campaña de Juan Manuel Santos en 2010, cuando ejercía como gerente de la misma. Esto después de las denuncias hechas por Roberto Prieto. De esta manera, el director de la DIAN responde a las declaraciones de Roberto Prieto referentes al pago de unos afiches para la campaña a la presidencia de Juan Manuel Santos en 2010. Estos recursos no fueron informados por ningún miembro de la campaña a la gerencia de la misma. El funcionario, que para ese entonces era el gerente de campaña, argumenta que los recursos no ingresaron de acuerdo con los procedimientos establecidos para la recaudación de fondos. Estos recursos no me fueron informados como gerente de la campaña por ningún miembro de la misma, y por lo tanto no fueron ingresados de acuerdo a los procedimientos establecidos para tal efectos con anterioridad al inicio de la campaña. Además agregó: desconozco las circunstancias que rodearon esa transacción y no participé en ninguna reunión de recolección de donaciones. Rojas afirmó que los procedimientos para la llegada de recursos era riguroso y solo se permitía la participación de firmas nacionales. Se revisaba que todas las donaciones fueran realizadas por una persona natural colombiana. En segundo lugar, toda donación recibida tenía que ser en cheque de un banco en Colombia, y para tal efecto se constituyó una cuenta única nacional de la campaña para consignar todos y cada uno de esos cheques. Para el control de los recursos se creó un comité. Además se hizo una férrea defensa del presidente Juan Manuel Santos. El presidente Juan Manuel Santos, entonces candidato a la presidencia, no tuvo injerencia en el manejo de los recursos de la misma, y por el contrario, siempre fue enfático y muy claro con nosotros en la campaña que deberíamos tener una serie de procedimientos muy claros y precisos con los más altos estándares éticos. Finalmente aseguró que la información de todas las donaciones recibidas bajo ese procedimiento fue totalmente informada al Consejo Nacional Electoral. A esta hora, el vicepresidente Germán Vargas Lleras presenta el último balance de su gestión previo a su dimisión del cargo, que será oficializada mañana. En la sede de Corferias, en el oriente de Bogotá, se encuentra nuestra compañera Franci Sepúlveda con todos los detalles de la renuncia del vicepresidente. Franci, buenas noches y adelante.
Muy buenas noches, así es, los saludos desde el pabellón 19 aquí en Corferia, donde ya avanza hace media hora este balance de gestión del vicepresidente Germán Vargas Lleras. Inició haciendo su balance como ministro del Interior y de Justicia y ahora lo hace como ministro de Vivienda durante casi ya 3 años bajo esta responsabilidad. Al iniciar los saludos de más de 3.000 invitados que se supone están en este pabellón, dijo que se sentía muy feliz de que el general Óscar Naranjo lo reemplace precisamente en esta gran responsabilidad, quien está aquí también presente dentro de los invitados. Dijo que mañana protocolizará ante el Congreso su salida de este cargo, porque si bien no ha definido si va o no a la contienda electoral, pues no quiere quedar inhabilitado, y le dijo, en estas palabras que él dijo, a sus antiguos compañeros del Senado que actúen con prontitud. Los dejo a esta hora con lo que está diciendo el vicepresidente Germán Vargas Lleras. Ningún otro programa hubiera podido ofrecer a las mayores en Colombia, a los mayores de bajos ingresos, una alternativa similar. Son miles de personas ancianas que no tienen pensión, con una capacidad laboral sumamente limitada, que nunca habían tenido vivienda en Colombia, que tampoco eran sujetas de crédito, que vivían arrimados, humillados. Este programa les ha permitido terminar los últimos años de su vida como propietarios de un techo propio. Y bueno, dentro de las intervenciones también se espera la del presidente Juan Manuel Santos, y pues también los periodistas esperamos que alguna intervención tenga que ver también con este tema de Odebrecht que afecta al sector de la infraestructura. A las 9:30 estaremos con todos los detalles de este balance de gestión del vicepresidente Germán Vargas Lleras. Sigan ustedes en el estudio. Francis Melena Sepúlveda, CMI La Noticia. En otros temas, la empresa Gas Natural Fenosa, principal accionista de Electricaribe, rechazó el inicio del proceso de liquidación de la electrificadora de la costa y no descartó el inicio de acciones judiciales. Por su parte, el gobierno español advirtió que lamenta la decisión y señaló que no coincide con la voluntad de diálogo de la multinacional española. Mientras se adelantan las labores para encontrar un operador que asuma la prestación del servicio de energía en la costa, Electricaribe continuará operando, esto bajo la supervisión de un agente especial designado por la Superintendencia de Servicios. Según el comunicado presentado por Gas Natural Fenosa, la medida adoptada impacta negativamente en el clima requerido para que se produzcan los flujos de inversión internacional. Asimismo, expone que el gobierno colombiano no puede ignorar que Electricaribe sufre una situación crónica de fraudes por impagos con un impacto que asciende a 1.300 millones de euros y cuya solución requiere al establecimiento de un marco jurídico seguro y razonable. También resalta que la inversión de Electricaribe entre 2011 y 2015 ascendió a 255 millones de euros y que esta podría haber sido superior de haber contado con medidas del gobierno para atajar el problema de fraude e impago. Y es que el superintendente de servicios manifestó que la intervención que realizó durante 4 meses no tenía la capacidad de mejorar la calidad del servicio. La compañía no está en condiciones de prestar el servicio de energía con la calidad y continuidad debidas. De ahí que sea necesario ordenar la liquidación de Electricaribe. Respecto a las inversiones que se necesitarían para sacar adelante la empresa, Mendoza señaló que el Plan 5 Caribe hablaba de alrededor de 240.000 millones de pesos anuales durante 4 años. Las proyecciones de Electricaribe, cuando estaba siendo administrada por Gas Natural Fenosa, arrojaban un número un poco superior. Por su parte, el gobernador de Bolívar expresó su alegría por la decisión y dijo que por las irregularidades presentadas se han visto afectados más de 7 millones de usuarios de la costa Caribe y que le gustaría que una empresa pública colombiana asumiera la prestación de este servicio. Nosotros hemos tenido absoluta información de las empresas públicas de Medellín, ojalá la empresa de energía de Bogotá, todas las empresas públicas que puedan asumir ese servicio, ojalá la ley antimonopolio se pueda modificar para que nos llegue lo mejor. El alcalde de Barranquilla también se refirió a la decisión. El que quiera operar el servicio tiene que poner sobre la mesa 1.5 billones de pesos. ¿Para qué? Para mejorar todas las redes. Hoy están precarias. Finalmente, el gobierno español dio a conocer su preocupación por la liquidación de Electricaribe y subrayó que la decisión no es acorde con la voluntad de diálogo que ha mostrado la empresa ni con su empeño de mejorar el servicio de distribución eléctrica. 3.000 trabajadores que prestan sus servicios a Café Salud y a la EPS Cruz Blanca se declaran en cese de actividades. Exigen el pago de salarios y prestaciones sociales.
3.000 trabajadores de la salud del país que prestan sus servicios a Café Salud y Cruz Blanca, pero que están contratados por las auxiliares del cooperativismo IAC-GPP, se declararon en cese de actividades porque esas empresas que entran en liquidación no tienen la solvencia económica para indemnizarlos. Ellos no pueden pagarnos al día 30 el 100% del salario, sino que, por ejemplo, nos pagan el 20%, después el 30%, sin tener fechas fijas de pago. Incluso los más de 3.000 empleados no están atendiendo a los pacientes porque ni siquiera ellos les están pagando las prestaciones sociales. Tenemos 3 meses de mora en todas las parafiscales, salud, pensión y ARL. Por eso, miles de pacientes están siendo devueltos a sus casas teniendo en cuenta que ellos atienden al 12% del régimen contributivo del país en el primer nivel de atención. Ahora toca pagarlos independientemente y no tengo por qué, porque son personas de la tercera edad. La presidenta del sindicato Sintra-Salucol explicó que el gobierno liquidó a Salucop y a Café Salud, pero que se les olvidó las más de 44 empresas afiliadas. El gobierno hizo una nefasta labor toda vez que tomó las cabezas principales como lo era Salucop y Café Salud, pero se le olvidó el entramado de empresas que existían en esta maraña de grupo empresarial, dejando actualmente 44 empresas en un limbo donde existen cerca de 37.000 trabajadores. Además, que las empresas les dicen a sus empleados que la única opción es que renuncien. Hoy en día, 11 de estas empresas a nivel nacional se están liquidando y manifiestan que la única solución que tienen los trabajadores es que renuncien a su antigüedad cuando son trabajadores que llevan más de 20 años. Y lo más triste de todo es que aseguran que el gobierno y los gerentes de esas empresas se hacen los de la vista gorda. No nos dan la cara a los gerentes, el gobierno nacional se lava las manos, nos dice que no tienen nada que ver con estas empresas y desconocen que esto era un grupo empresarial del cual existían 47.000 trabajadores. Mañana se conocerá un informe del Ministerio del Trabajo con el que se tomarán decisiones sobre esta situación. Con un video fueron denunciadas presuntas irregularidades en el programa de alimentación escolar en el departamento de Caquetá. En video quedó grabado el momento en que estudiantes de la sede Palmeras de la institución educativa Domingo Sabio de San Vicente del Caguán, Caquetá, reciben arroz y chocolate como parte de la ración escolar que entrega el operador Construyamos Colombia, que mediante contrato 011 de enero del 2017 se responsabilizó del programa de alimentación escolar en 142 instituciones del Caquetá en municipios no certificados y que tienen jornada única. ¿Por qué no come arroz, papi? ¿No le gusta solo el arroz? Porque de igual forma estamos los padres aportando para que un niño venga a comer más arroz, como si yo fuera un pollo. En su visita al Caquetá, la ministra de Educación aseguró que habrá una investigación al respecto. Acabo de ver ese video, obviamente queda uno preocupado. El secretario de Educación de la Gobernación se manifestó al respecto y mencionó que mandó un equipo y que van a mirar qué medidas tienen que tomar al respecto, y mi equipo estará muy pendiente para mirar qué se termina de definir y qué tipo de alguna manera de soluciones podemos dar. El contrato se firmó por valor cercano a los 7.000 millones de pesos para 55.000 estudiantes. De otra parte, las autoridades señalaron al ELN como responsable de la quema de varios autobuses de servicio público en Arauca. 3 buses de la empresa Copetran han sido quemados en menos de una semana en el departamento de Arauca por presuntos integrantes de la guerrilla del ELN. La empresa Copetran decidió hacer devolución de recursos, no va a haber despachos, por ahora quedará suspendido todo el proceso de transporte de parte de esa empresa, y preocupante porque las otras 2 empresas que estaban a punto de prestar el servicio en este mes, pues ya también con esta situación se queda aplazado la posibilidad de generar unos despachos y entrar en la ruta Arauca-Bogotá. El número de pasajeros ha caído en más de un 40%, ya que la comunidad siente temor de viajar por tierra. La terminal de transportes afronta millonarias pérdidas. No solamente es para una empresa, estamos hablando de los pasajeros, de personas que son los conductores que también van ahí, y que esto está intimidando a los viajeros, a los comerciantes. El gobernador convocó a un consejo de seguridad extraordinario para analizar la situación. Y las autoridades propinaron un duro golpe a las finanzas de la guerrilla del ELN al destruir un cristalizadero para producir sustancias ilícitas en el departamento de Nariño. Uniformados de la Fuerza de Tarea Pegaso desmantelaron en zona rural del municipio de Barbacoas, costa pacífica nariñense, un cristalizadero de cocaína con capacidad para producir mensualmente al menos 4 toneladas de pasta de base de coca. Un complejo de 7 estructuras en las cuales tenían listas para exportar ya 12 kilos de clorhidrato de cocaína, tenían 876 kilos de clorhidrato de cocaína en proceso
listas para también ser embalados y posteriormente para exportación. Asimismo, se destruyeron 1.313 galones de insumos líquidos y aproximadamente 2.600 kilos de insumos sólidos, los que permitían hacer este proceso. Según informó el Ejército, el cristalizadero había sido construido por guerrilleros de la compañía Jesús Cabrera Roales del Ejército de Liberación Nacional. Se destruyó todo el andamiaje para este laboratorio, consistente en torres de destilación o comúnmente conocido como marcianos, hornos microondas, plantas eléctricas y diferentes elementos que se requieren para este procesamiento de clorhidrato de cocaína. Personal experto pudo establecer que el cristalizadero tenía una inversión cercana a los 5.000 millones de pesos. El alcalde Enrique Peñalosa anunció que dentro del plan de ordenamiento territorial que se presentará en próximos meses al Consejo de Bogotá, se incluirá una norma para permitir la construcción de edificios de altura en grandes vías de la capital del país. Edificios de gran altura en vías principales que tengan Transmilenio y Metro es una de las apuestas de renovación urbana que irán incluidas en el plan de ordenamiento territorial del alcalde Enrique Peñalosa. Vamos a permitir hacer edificios de 15 y hasta 20 pisos de altura. Entonces, hacia el futuro, todas las grandes vías de Bogotá hoy, no solamente la 80 y la 30, donde expedimos un decreto ya, sino la 68, la Boyacá. Todas las grandes vías van a tener unas aceras enormes, ciclorrutas, van a estar arborizadas. Con esto, la alcaldía de Bogotá espera detener la expansión hacia la sabana en conjuntos de pocas casas y busca densificar la ciudad para que las personas estudien y trabajen cerca de sus hogares. Y en el POT quedará aún mejor, porque ya no vamos a tener los requisitos de estacionamientos que hoy hay en el POT. El modelo de ciudad se une al proyecto Lagos de Torca, el cual fue presentado ante centenares de constructores afiliados a Camacol Bogotá. Lagos de Torca, por ejemplo, al norte de Bogotá, va a tener 50.000 viviendas de interés social, 25.000 VIP de interés prioritario. El distrito también afirmó que continúa en diálogos con el gobierno nacional para adelantar proyectos de transporte masivo en los corredores férreos de la ciudad. Eso es como 80 kilómetros de corredor desde Soacha hasta Chía, por la línea de ferrocarril del sur y el ferrocarril del norte. Camacol vio con buenos ojos el desarrollo que se dará en el norte, que espera la construcción de 135.000 viviendas y grandes vías que se financiarán con los dineros que paguen los dueños de las tierras. Esto que mostró el alcalde Enrique Peñalosa hoy, eso es el reflejo de lo que es una ciudad de calidad, proyectos con gran espacio público, proyectos con sistemas de transporte, proyectos con mucho espacio para la bicicleta. La alcaldía espera recibir 4 billones de pesos mediante plusvalía gracias al desarrollo urbanístico que se hará en el norte de Bogotá. El rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Jaime Leal Afanador, propuso una reforma educativa basada en la autonomía universitaria. Según el rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, el Estado debe empezar a desarrollar un plan de largo plazo para solucionar los problemas de fondo del sistema educativo. La situación de mendicidad con que opera el escenario educativo en regiones apartadas. En Colombia es grave el problema del analfabetismo. Una opción como la educación virtual es la que hace que la equidad educativa se extienda, que las garantías de su calidad, de sus ofertas educativas, permiten que las personas puedan también formarse. Estos temas serán discutidos con mayor profundidad en el Congreso Mundial de Educación a Distancia que se realizará en abril en Bogotá. Nos vamos, a ustedes gracias por su compañía. Los esperamos a las 8:30 con la información internacional. Feliz noche.